Hoy tenemos unos minutitos ahí que empezamos después, pero todo lo que hicimos hoy es súper importante, importantísimo. Y hoy tenemos los peligros de ceder cuarta parte. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los recursos que teníamos, recursos espirituales que tenemos para no ceder ante la tentación? Porque el tema es los peligros de ceder, peligros de ceder. ¿Qué pasa si yo cedo ante una tentación? Le habíamos dicho que las pruebas que tenemos a diario en nuestra vida, ahora decía Mabelcita, ahora preguntaba cuántos han pasado momentos de tentación y David gritaba por allá atrás, ¿verdad? Todos los días, decía él, ¿verdad? Todos los días pasamos momentos donde somos probados, donde nuestra fe es probada, a ver de qué estamos hechos, de qué material estamos hechos, a ver si en el momento difícil nos vamos a quebrar o en el momento difícil vamos a confiar, ¿verdad? O cuando venga el pecado a querer botarnos, si vamos a estar parados firmes, confiando en que el Señor es primero o si vamos a ceder. Entonces hemos estado estudiando toda esa serie durante estos hoy 4 domingos. Si usted se ha perdido alguna de las anteriores, usted va al canal, ahí en YouTube, usted busca la serie de los peligros de ceder y se va a dar cuenta desde el número 1 hasta hoy qué importante es no ceder y que tenemos recursos para cuando queramos ceder. Hoy es el quinto y el sexto recurso. Habíamos hablado de 4 recursos anteriores la semana pasada. Recursos que tenemos para no ceder, recursos espirituales que Dios nos ha dado. Porque el versículo que leíamos dice que juntamente con la tentación viene la salida. El Señor nos da la salida. O sea, que Dios no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar y que juntamente con la tentación vendrá la salida. Ese vendrá la salida, esa palabra salida son los recursos espirituales que Dios nos da a nosotros. O sea, Él no nos dice, yo les doy una salida para que ustedes no cedan ante la tentación del pecado, de dejar a Dios, de abandonar las cosas del Señor, de hacer lo malo, de moverse en su carne, en sus deseos, en lo que ustedes quieren. Yo les doy la salida, pero no nos dice nada más. Él nos dice, Él nos da recursos espirituales. Y hablamos de 4 recursos la semana pasada. Número 1, hablamos de cerrar la puerta a la carne, ¿se acuerdan? Que nuestra carne, y les hice hasta un gráfico y les hablé de lo que hemos ido aprendiendo en el discipulado, los que están en el discipulado, en el libro 2, aprendimos los diferentes tipos de cristianos, ¿verdad? Y hablamos del hombre natural, que es el que no conoce a Dios. Hablamos del cristiano carnal, que es el cristiano, sí, el Hijo de Dios, entregó su vida al Señor, pero tiene la puerta abierta a la carne, y hablamos del circulito, y les expliqué todo eso la semana pasada, todo eso está en el video de la semana pasada, y les expliqué cómo debemos cerrar la puerta a la carne, porque la carne siempre se opone al espíritu. La carne siempre quiere salirse con la suya, y hasta les hice una ilustración para los que están llevando el discipulado y tienen que escribir los mensajes, ¿verdad? Y sacarles ahí toda la carnita al mensaje. Ahí tienen una guía para hablar del mensaje y tienen que poner ahí qué ilustraciones dio el predicador. Bueno, como ilustración les decía yo, el bichito aquí bueno, o el angelito bueno, y aquí el malo, ¿verdad? El diablillo que le dice, hágalo, no lo hagas, sí, hágalo, no lo hagas. Y les di toda la exposición la semana pasada de cómo trabaja la carne y el espíritu. El espíritu siempre está dispuesto, la carne no, la carne no quiere lo bueno, la carne quiere que usted le desobedezca a Dios. La carne siempre va a querer que usted haga lo contrario, que le desobedezca a Dios, que le desobedezca a sus autoridades espirituales. Porque las autoridades espirituales fueron puestas para nuestra protección, y ese es otro tema que lo vamos a tocar en otro momento. Porque a veces cuando la autoridad espiritual dice algo, no importa a mí, de por sí no es mi mamá. Y no estamos permitiendo que Dios nos proteja a través de nuestras autoridades espirituales. Pero eso es otro tema. Ese es otro tema que vamos a tocar más adelante. Por la carne siempre quiere que nosotros hagamos todo lo contrario a lo que el Espíritu dice. La carne siempre quiere hacer todo lo contrario.
Y ahí es donde el recurso número 1 que nosotros teníamos para no ceder ante la tentación es cerrarle la puerta a esa carnita. Le cierro esa puerta y me convierto en un cristiano espiritual, que no se mueve por emociones, no se mueve por sentimientos, no se mueve por lo que piensa o por lo que cree, sino que se mueve por lo que Dios le dice, por lo que la palabra de Dios dice, y es obediente. El segundo recurso espiritual, estamos repasando nada más, es desechar el exceso de confianza en uno mismo ante las tentaciones. Y ahí hablamos un montón de cosas importantísimas que sería muy bueno que usted fuera y las repasara. Donde yo desecho ese exceso de confianza. No, a mí eso no me va a pasar. No, esa no es mi debilidad. Pero en el momento determinado, Satanás puede venir y tentarte con algo con lo que usted creía que usted era muy fuerte. Entonces no debemos pararnos en la orilla del precipicio, porque puede venir un viento muy fuerte y nos podemos caer. Y hablamos un montón de desechar ese exceso de confianza, ese de que yo puedo, yo soy una campeona, yo eso lo logro. Lo que ahora el mundo nos enseña, ¿verdad? Más culto a la criatura que al creador, ¿verdad? Empodérate, tú puedes, y no mencionan nunca a Dios. ¿Saben estos motivadores de ahora? Muy bueno, muy bonito y todo el asunto, y usted sale súper motivado. Pero es eso, motivado, nada más motivado. Cuando se le bajan las pilas y se le acabó la motivación, usted vuelve otra vez a ser la misma persona, porque es una motivación de afuera hacia adentro. En cambio, cuando Dios trabaja de adentro hacia afuera. Entonces, usted no tiene que tener exceso de confianza en usted mismo. Usted tiene que entender que nosotros somos vulnerables y que en cualquier momento el enemigo podría hacernos daño si no estamos chispas, si no estamos atentos. El tercer recurso del que hablé la semana pasada fue pedir sabiduría. Dice que cuando usted no sabe qué hacer en un momento de tentación, usted puede pedir sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Y el Señor va a traer sabiduría. Dice que Él no reprocha a quien le pide sabiduría y la da abundantemente. Él le va a dar abundantemente. Señor, dame sabiduría. Me estoy sintiendo tentado a hacer esto. Me estoy sintiendo tentado a dejar el llamado que tú me diste. Me estoy sintiendo tentado a ir y hacer algo incorrecto. Me estoy sintiendo tentado a darle vuelta a mi esposa. Me estoy sintiendo tentada a darle vuelta a mi esposo. Me estoy sintiendo tentado a fumar. Me estoy sintiendo tentado a probar esa droga que desde hace rato me la están poniendo ahí en el cole. Me estoy sintiendo tentado a esto, a aquello, a lo otro, a lo que sea. Me estoy sintiendo tentado a no orar. Me estoy sintiendo tentado a no leer la Biblia. Me estoy sintiendo tentado a dejarme congregar, porque es el único día que yo puedo descansar. El domingo trabajo como un loco. Son tentaciones. Dame sabiduría, Señor. ¿Hago o no lo hago? ¿Me voy para allá o no me voy? ¿Inicio esta relación o no la inicio? ¿Hago este negocio o no lo hago? ¿Compro aquello o no lo compro? Pida sabiduría. Ese es otro recurso espiritual que tenemos. Y el cuarto recurso que vimos la semana pasada fue: oren y velen siempre. Manténganse orando y velando siempre. Por eso el Señor les decía a sus discípulos: oren, velen. Porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás odia a los cristianos, a los hijos de Dios que se meten con Dios, que oran. Él odia a la gente que quiere servirle al Señor. Entonces va a andar buscando cómo te bota, cómo te tira al suelo, cómo te roba, cómo te hurta todo lo que Dios te entregó y cómo te deja tirado en el suelo, en el fondo. Ojalá que de ahí no te levantes. Eso es lo que Él está buscando. Él desearía que cada uno de los que estamos acá no volviéramos nunca más a la iglesia, que nunca más volviéramos a congregarnos, que nunca más volviéramos a escuchar palabra, que no fuéramos al mundo, que cayéramos en el pecado que Él pone que caigamos. Él desearía. Por eso anda como un león rugiente. Por eso es que debemos mantenernos orando y velando. Y eso lo vimos la semana pasada y no lo voy a volver a repetir, porque hoy tenemos otra parte que hablar, y es el quinto recurso. Yo les dije que les iba a dar
6 recursos espirituales que Dios nos había provisto para no ceder ante la tentación. Ya vimos 4 que repasamos y hoy es el quinto, pero el quinto no se lo voy a decir todavía. Vamos a leer primero un pasaje muy conocido y luego ustedes mismos van a deducir de qué estoy hablando, cuál es el quinto punto aquí. Esta es una historia muy conocida del rey David y se encuentra en 2 Samuel 24 del 1 al 25, pero también hay un pasaje paralelo en 1 Crónicas 21 del 1 al 28. 2 Samuel 24 del 1 al 25, porque la semana pasada me dijeron, pastor, usted dice muy rápido los versículos, entonces no me da tiempo de apuntarlos. 2 Samuel 24 del 1 al 25 o 1 Crónicas 21 del 1 al 28. Se encuentra esta historia que hoy voy a compartir con ustedes. Voy a leer la de Crónicas. Voy a leer la de 1 Crónicas 21 del 1 al 28 y vamos a ir leyendo. Usted vaya siguiendo, usted tiene su Biblia ahí, pero aquí también tenemos la pantalla. Vaya siguiendo conmigo la lectura. No se distraiga. Ojo lo que le digo, no se distraiga, porque en la que usted se distrae puede ser que Dios algo quería decirle a usted y usted por estar mirando para otro lado se lo perdió. No converse con nadie, este es el tiempo de escuchar la palabra. Si luego usted quiere hacer un comentario a alguien, usted cuando termina el culto, usted dice, Dios me habló, Dios, eso que dijeron era para usted, era para mí. Pero en este momento todo mundo atento. Si le entra un mensaje, no lo conteste. Si le entra una llamada, no la conteste, no se distraigan. Este es el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Si alguien se pone de pie, usted no lo vuelva a ver, siga concentrado aquí. Si entra un niñito, tranquilo, los niños están en su proceso, no se preocupe. Todo el mundo conectado aquí. Oiga bien aquí qué fue lo que pasó. Versículo 1 de este texto que voy a leer. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. ¿Quién se levantó? Satanás, el enemigo de nuestras almas. Él se levantó contra el pueblo de Israel y provocó que David hiciera un censo. Le propuso a David en su pensamiento que hiciera un censo del pueblo de Israel, un censo que contara, era un censo militar, que contara toda la gente que él tenía que podía ir a la guerra. Él le incitó, le provocó, le produjo en su mente primero. ¿Dónde es que el enemigo nos tienta primero? Como hemos venido estudiando, en la mente. En la mente, ese es el campo de batalla de Satanás. Él primero manda un dardo de pensamiento aquí en la mente, y aquí en la mente es donde primero empieza a trabajar. Después de la mente va a bajar al corazón, y después de que ya anidó en el corazón es cuando yo actúo. Ya esos versículos los hemos visto en todas las anteriores que hemos estado estudiando. Pero empieza en la mente. Entonces yo me imagino que Satanás le puso en la mente a David: voy a hacer un censo, voy a ver con cuánta gente cuento. Y dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel, de modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráigame un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Hacer el censo era pecado en ese momento. En otro momento Dios había pedido hacer un censo, pero este censo no venía pedido por Dios. Y como no venía pedido por Dios, Dios no era el que lo estaba mandando, lo estaba ordenando un hombre, era pecado. Ir y contar los recursos con los que tenía, era un pensamiento que Satanás le puso en el corazón a David. Por eso era pecado. El capitán del ejército de él le dice: pero ¿para qué vamos a hacer eso? Mejor no lo hagamos. Sabemos que Dios es el que añade, y Él es el que da la fuerza, y Él es el que da el gane a la batalla. ¿Para qué vamos a desobedecer a Dios y vamos nosotros a ir a buscar cómo contar a la gente? ¿Para qué lo vamos a hacer? Pero no, él no escuchó
Consejo. Cuando estamos en tentación muchas veces no escuchamos consejo. Cuando estamos en prueba muchas veces no escuchamos consejo. Es más, huimos de los consejos. Mejor no me voy a ir donde la pastora porque fijo me va a decir que no. Mejor no le pregunto al pastor porque fijo me va a decir que no. Mejor aquí calladito, más bonito. No haga eso, hermano, hermana. Cuando usted esté pasando por una prueba y sienta que esa prueba se va a convertir en tentación, ¿se acuerdan? Hablamos del Padre Nuestro y hablamos cuando dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Parafraseamos eso y era, Señor, ayúdame, deténme antes de que esta que es tu prueba se convierta en la tentación del enemigo. Deténme, deténme. Cuando le dice no nos metas en tentación, ¿qué le está diciendo? Dios, es que tú eres el que nos mete en esta tentación, es por culpa tuya. No, porque vimos la semana pasada que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Que nosotros somos tentados de nuestras propias pasiones que gobiernan en nuestro ser. Por eso había que cerrar la puerta a la carne. Y entonces no deje de escuchar consejo. Cuando va a hacer un negocio, pida consejo. Cuando va a tener y empezar una relación con alguien, los jóvenes, una novia, un novio, o un hermano, una hermana soltero, va a empezar una relación, pida consejo. ¿Sabe por qué uno no pide consejo? Porque uno sabe lo que le van a decir y uno no quiere escuchar eso. Por eso no pide consejo. Porque uno sabe que le van a decir que no. Porque uno sabe que le van a decir, no vaya para allá. Entonces, va y lo hace. Y como lo hace, le va mal. Porque no le va a ir bien. Porque en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. Por eso hay que pedir consejo, hay que buscar ayuda. Cuando estoy pasando un momento de tentación, cuando me estoy sintiendo tentado a hacer X cosa, debo ir y buscar ayuda antes de caer. Pero ¿qué pasa? Cuando ya hemos caído es cuando buscamos a veces ayuda. Y a veces, porque a veces nos quedamos tirados a mitad del camino y no nos levantamos. Gloria a Dios por la gente que cae y se levanta. Y sigue diciendo acá, sin embargo, versículo 4, sin embargo el rey insistió en que se levantara el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo, luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada. Oiga la cantidad de guerreros, 1.100.000. Cantidad increíble. Y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y de Benjamín en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. O sea, Joab sabía que eso era un pecado. Eso no estaba agradando a Dios. Y Joab sabía las consecuencias que iban a venir. Él sabía las consecuencias que iban a venir, pero él era mandado. Él no mandaba ahí. Se sujetó a su autoridad y hizo lo que tenía que hacer. Entonces sigue diciendo el versículo 7. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. No castigó solo a David, ¿se da cuenta? Castigó a todo Israel. Porque muchas veces por las decisiones que nosotros tomamos, no somos los únicos que llevamos consecuencias, llevan consecuencias los que nos rodean. Por esa decisión que toma un esposo, lleva consecuencia toda una familia, hijos, esposa, toda la familia. Por esa decisión que toma una esposa, lleva consecuencia a todos los que están en esa casa. Por esa decisión que toma esa mamá, lleva consecuencia a todos sus hijos. Por esa decisión que toma su papá, lleva consecuencia a todos sus hijos. Por una decisión que toma un presidente, lleva consecuencia a todo un país. Por una decisión que tome una persona que está en autoridad, lleva consecuencia a todos los que están bajo su autoridad. Por eso debemos tener cuidado cuando tomamos una decisión. Y por eso debemos pedir consejo. Y dice que Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho este censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. David se dio cuenta que era una tontería. Si Dios siempre los había respaldado a ellos en la guerra, ¿cuál era la razón de ir a contar la gente con la que contaba? Si él sabía que fueran pocos o fueran muchos, Dios siempre los iba a
la necedad en el corazón del ser humano, el orgullo del ser humano, el orgullo de nosotros, que las cosas se hagan a nuestra manera, el querer sentirnos muy bien, sabiendo, oh, yo tengo una gran iglesia, oh, yo tengo, y decimos todo lo que tenemos. El orgullo humano, el orgullo humano. El versículo 9 dice, entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje, el profeta. Ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos 3 castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo, estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Oiga, los 3 castillitos no eran nada bonito, ninguno de los 3. O sea, escoge David entre 3 años de hambre. Usted sabe, 3 años de hambre. O sea, que no hay comida en la tierra, que la gente va a tener que ir al supermercado, pero los supermercados abren, pero no hay comida adentro. O te dicen, tiene derecho a comprar una bolsita de arroz por familia. No como ahora, que si usted quiere se va y usted puede comprar todas las bolsas de arroz que le dé la gana. ¿Se acuerdan en la pandemia que le ponían a uno ahí, solo tiene derecho a llevarse 2 cartones de huevos, solo tiene derecho a llevarse un alcohol en gel por familia, y no lo dejaban entrar a todo el mundo, solo entraba una persona? ¿Se acuerdan? Y vea qué tremendo, le dice 3 años de hambre. Después le dice 3 meses, bueno, ahí bajó 3 meses, en el otro eran 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos. O sea, durante 3 meses sus enemigos matando a sus soldados y a su gente. 3 meses matando. Y después le dice otra, le dice, 3 días de una terrible plaga, durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. 3 días de una plaga, pero le dice que la plaga va a ser tan tremendamente fuerte que va a traer devastación por toda la tierra de Israel. Y luego le dice, decide y dime qué respuesta debo darle al Señor. Entonces, ¿se imagina David? Dice en el versículo 13, estoy en una situación desesperada. Qué desesperante es. Ahora, ¿qué escojo? ¿Cuál de esas 3 cosas escojo? Qué desesperante. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Entonces escogió la de los 3 días de peste, porque los otros 2, o sea, la misericordia de los hombres nunca es como la misericordia de Dios. O sea, Dios, cuando usted se arrepiente, lo perdona y lo levanta. El hombre, usted se puede arrepentir, pero el hombre siempre está alzando su dedo acusador. Nosotros así somos, los seres humanos somos así. Si alguien cae, estamos ahí. Dios no es así. No miramos que nosotros también hemos pecado y hemos caído. Cuando alguien cae, estamos acusando. Y decimos, se lo merece. Y no tenemos piedad. En cambio, Dios no es así. Entonces dice, por lo tanto, en el 14, el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70,000 personas. Oiga, 3 días y murieron 70,000 personas. Ni qué va a ser el COVID. Se imagina, ni qué va a ser el COVID. Porque en 3 días no murieron 70,000 personas con el COVID. Y era una semerenda plaga a nivel mundial. Esta era sobre Israel, eran 3 días y murieron 70,000 personas en ese lugar. Además, dice el 15, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento en que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. Dios detuvo la mortandad, Dios detuvo la mortandad. Detente, ya es suficiente. En ese momento, el ángel del Señor estaba
estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna, el Jebuseo, David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada extendida sobre Jerusalén. Oiga, ya estaba listo a destruir, ya había matado 70,000 de Israel y ahora estaba listo para destruir Jerusalén. Cuando David se le abrió su visión espiritual y vio eso, entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. Humillación, eso habla de humillación. Se humillaron. O sea que a veces cuando nosotros caemos en pecado, lo que menos hacemos es humillarnos delante de Dios. Con corazón altanero nos enojamos con Dios. Dejamos todo tirado. Botamos todo y nos enojamos. Y esa no es la actitud correcta. Cuando uno ha caído en un pecado, la actitud correcta es humillación. Señor, qué bruta yo. ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? O sea, ¿cómo no te consulté? ¿Cómo no te pregunté, Señor? Es que de verdad sí que soy tonta. Porque David dijo, es una tontería. ¿Y quién hace una tontería? Un tonto. Es una tontería. Hice una tontería. El mismo David se trató de tonto. Fui un tonto al mandar a hacer un censo. Fui un cabezón. Pero se humilló junto con todos los que estaban con él. Se humilló. Dice que entraron en profunda angustia y cayeron rostro en tierra. Profunda angustia. A veces cedemos ante el pecado, caemos en un pecado y lo que menos hay ahí es angustia ni dolor por el pecado cometido. Y esa no es la actitud correcta. Debería haber un profundo dolor en nuestro corazón cada vez que cedemos ante una tentación. Y una humillación delante de Dios. Señor, perdóname. No me merezco, como le decía el hijo pródigo, no me merezco ni siquiera absolutamente nada, pero voy a ir donde mi papá y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que me llames tu hijo, pero por favor recíbeme aunque sea como uno de tus obreros. Eso es una actitud correcta, es una actitud de humillación. No es Dios, por tu culpa pequé, porque no me has dado lo que yo te he pedido, porque siempre te pido esto y nunca me lo das, por tu culpa estoy pecando, no vuelvo a la iglesia nunca más. Le echamos la culpa a Dios por las tonteras que hacemos nosotros, cuando Dios a nosotros nos dio recursos para que no cedamos ante la tentación. Por tu culpa me fue mal en este negocio, porque por tu culpa, le echamos la culpa a Dios por todas las tonteras. Y este hombre se humilló, dice, entró en una profunda angustia y cayeron rostro a tierra. David le dijo a Dios, vea lo que le dijo David a Dios: soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal. Está reconociendo, fui yo pequé. Yo hice el censo, yo. Y le dice, pero estas personas son tan inocentes como ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. ¿Vio la actitud de David? Qué diferente. Señor, yo fui el tonto que se me ocurrió hacer el censo. ¿Cómo vas a destruir a toda esta gente si esta gente solo me hizo caso a las tonterías mías, Señor? No destruyas este pueblo. Señor, ellos fueron como ovejitas, me siguieron nada más, pero yo fui el que inventé. Por favor, Señor, que el mal caiga sobre mí, sobre mi familia, pero no toques al pueblo. Ese es un verdadero arrepentimiento. Pero a veces no queremos llevar las consecuencias de nuestras tonteras. No queremos. Y si nos viene una disciplina, nos enojamos, no nos gusta. Nos enojamos. La actitud correcta es, Señor, está bien. Estoy llevando esta disciplina por mis malas decisiones. Sí, esto me está pasando porque he sido terca. Porque he sido terco, sí, he sido tonto, he hecho las cosas a mi manera, no te he consultado, me alejé de mis autoridades espirituales, no les pregunté nada y ve, el enemigo aprovechó. Y dice el versículo, sigue diciendo el versículo que estamos leyendo ahí, dice, oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo.
Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. O sea, imagínense, se vio, lo lograron ver. Cuando Arauna vio que se acercaba David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David rostro en tierra. Oiga, respeto al rey. David le dijo a Arauna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, le dijo Arauna, y úselo como usted quiera. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas, y también le daré los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar, y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales, se lo daré todo. Oiga, Arauna, ¿cómo entendía que él también podría ser parte de ese sacrificio? Este es otro tema interesantísimo, cuando usamos nuestros recursos para la bendición de todo un pueblo. Ese es otro tema. 24. Pero el rey David le dijo a Arauna, oiga lo que el rey David le dice: no. Arauna lo que le estaba diciendo es: tranquilo, rey, usted no me compre ni me pague nada, yo se lo cedo todo, le doy todo lo que ocupa, le doy el campo, le doy los bueyes para que usted los mate y los sacrifique, le doy todos los recursos que usted necesita, la madera, todo se lo doy en sus manos. Y David le responde: no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. ¿Aló? O sea, él sabía que él iba a levantar un altar y que le tenía que costar. Y en medio de un pecado, cuando cedemos ante un pecado, queremos que todo sea fácil. Pecamos, pero luego queremos que el Señor se olvide ya de todas las trastadas que hemos hecho y que nos vaya súper bien. Y no queremos recibir esa disciplina y esa formación que a veces necesitamos para aprender. Eso es como cuando el chiquito hace algo y usted viene y reprende al chiquito por algo y le da un castigo. ¿Qué pasa si no le doy el castigo? La próxima el chiquito lo va a volver a hacer. Mamá, papá, ¿cierto? Y entonces dice: no presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Arauna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar, una cantidad increíble de oro. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien guardó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí en el campo de trillar de Arauna. En ese tiempo, el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar de culto en Gabaón. Pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Así tiene que quedar nuestro corazón cuando nosotros pecamos y hacemos las cosas a nuestra manera. Aterrados. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que se enoja. Dice que Él es grande en misericordia, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es misericordioso, sí, pero es lento para la ira. O sea, no se enoja con rapidez como muchos de nosotros, que con cualquier cosita ya estamos enfadados y enojados y pegando gritos. No nos pueden hacer así porque ya estamos... No me van a hacer así. ¿Por qué me está hablando así? ¡No me mire! Él es lento para enojarse y nos tiene paciencia. Y ve que somos tercos y nos tiene paciencia. Y otra vez va y mete la pata otra vez, pero nos tiene paciencia. Y otra vez mete la pata y nos tiene paciencia. Pero llega un día en que dice: no más. David estaba aterrado.
David estaba aterrado cuando vio al ángel desenvainar su espada y decir: aquí voy a mandar mortandad contra todo este pueblo. Estaba aterrado. David dijo: ¿cómo puede ser posible, por un pecado que yo cometí, hacer un censo? Y usted puede estar pensando ahí diciendo: pero no le veo nada de raro al censo. O sea, ¿por qué Dios se enojó tanto con el bendito censo? ¿Por qué se enojó tanto? ¿Sabe por qué? Porque ese censo no lo había mandado Dios primeramente. David lo hizo porque le dio la gana, o sea, confió en sí mismo. Y luego, porque ese censo era para él darse, para sentirse más bien que tenía pueblo, que contaba con buenos guerreros, que su ejército no era cualquier ejército, para sentirse él muy bien. Y a eso no le estaba dando la gloria a Dios. Eso es como que yo me pare en este momento acá y yo me sienta doña pastora y que no hay pastora como yo. Jamás. Nunca debemos ser orgullosos. Si hay un pecado que Dios abomina, ¿se acuerdan cuando estudiamos las 7 cosas que Dios abomina? Y una de ellas es la altivez de corazón y el orgullo. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, cuando creemos que nosotros podemos solos, que no ocupamos ayuda de Dios, que yo puedo salir solo de esa situación, que yo puedo hacer eso solo, que yo puedo lograr aquello solo, solito yo, como dice mi nieto, no, yo solito. ¿No? Separados de Dios, separados del Señor, nada podemos hacer. Así sea lo más pequeñito, así sea lo más grande, nada, separados de Dios, nada podemos hacer. Dios estaba muy enojado con Israel, muy enojado. ¿Pero por qué estaba enojado? Porque David había escuchado la voz de Satanás y había hecho a su manera, a como a él le parecía. Satanás, ¿qué andaba buscando? Buscaba apartar a David de la confianza de Dios. Que David no confiara en Dios, porque al hacer un censo y contar con cuántas personas contaba, valga la redundancia, ¿qué es lo que estaba haciendo David? Era confiar en su ejército. Dijo: 1.100.000, ¡wow! Es un buen número, yo con eso puedo vencer a cualquiera. ¿En qué estaba confiando? ¿En su ejército o en Dios? En su ejército. ¿Para qué mandó a contar el pueblo si sabía que Dios siempre lo iba a respaldar? Pero fue y contó. Entonces Satanás incitó a David para apartarlo de su confianza en Dios y volverlo un hijo rebelde. Eso es lo que Satanás quiere de nosotros. Cuando él pone la tentación es para que usted no confíe en Dios y para que usted y yo nos volvamos hijos rebeldes, que hacemos las cosas a nuestra manera, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo que quería Satanás? Que David se fiara de sí mismo y de su grandeza, que se fiara de sí mismo y en sus recursos. Satanás siempre va a querer que nosotros contemos con nuestros recursos y no con los recursos de Dios. Por eso, si hay un pecado tan desagradable, es el orgullo humano, y ese es el que hay que hacer morir siempre. Yo puedo, yo tengo, yo soy muy inteligente, yo soy suficiente, a mí eso no, conmigo. Tenga cuidado, no haga esas confesiones. Señor, ayúdame, dame sabiduría, dependo de ti. Mira lo que dice Jeremías 17, 5 al 8, dice: así dice el Señor, Jeremías 17, 5, 8, así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. O sea, confío en las cosas de mi carne, lo que mi carne me dice, en lo mucho que estudié, en los títulos que tengo, en que si soy muy introvertido o extrovertido, en mi personalidad, en que yo todo lo puedo, en mi plata, en mi carro, en mis estudios, en que no, a mí eso no me va a pasar. Yo puedo jugar con fuego, no me quemo. Cuando ya no estoy sintiendo lo calientito, yo soplo y apago la llama. Sobre todo, ¿quién le dijo? Sansón, que jugó y jugó y jugó hasta que se quemó. Perdió sus ojos, su visión, donde Dios lo llevaba, perdió su llamado, perdió su unción, perdió todo por estar jugando con fuego. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza
y del Señor se aparta su corazón. ¿Qué dice maldito? O sea, hay maldición para aquel que confía en sí mismo y que no confía en Dios. Por eso Dios estaba enojado con David, porque David, en vez de confiar en Dios, estaba confiando en sí mismo y en sus recursos. No, yo voy a sacar adelante a mi familia, yo veré a ver cómo hago, pero yo la saco. No se equivoque. Separado del Señor nada podemos hacer. Si usted se deja de congregar, si usted deja de leer la palabra, si usted deja de someterse a Dios, usted no va a sacar adelante esa familia. No la va a sacar adelante. Es imposible. Menos en los tiempos que vivimos ahorita. Es imposible. Separados de Dios nada podemos hacer, dice la Biblia. El 6 dice: será como un arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Oiga, la persona que confía en el brazo de carne, que confía más en su carne que todo lo demás, será como un arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Nada bonito, no me llama la atención esa parte. Sin embargo, el 7 dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes en año de sequía. No se angustiará, ni cesará de dar fruto. Pase lo que pase, estará verde, dará fruto, aun cuando haya sequía. ¿Qué pasa cuando hay sequía? Los árboles no dan fruto, se secan, se mueren. Pero el que confía en el Señor no le va a pasar eso. Aquí en este libro de Crónicas, donde estamos leyendo este pasaje, vamos a encontrar el quinto recurso que Dios hoy nos da. Quinto recurso: arrepiéntase, confiese su pecado y apártese. Ese es el quinto recurso. Eso fue lo que hizo David. Arrepiéntase, confiese su pecado y apártese. Cuando yo he cedido ante la tentación, ¿qué hago? Pastora, pero si ya cedí. Los 4 recursos anteriores eran para que usted no ceda. Pero este quinto recurso es si ya cedió. Porque cabe la posibilidad que yo haya cedido. ¿Por qué no? Si soy humano, puedo ceder. Puedo ceder ante una tentación. Pero ¿qué pasa si ya cedí? ¿Qué hago? ¿Me muero? ¿Me entierro? ¿No? ¿Qué es lo que va a hacer usted si ya cedió? Arrepiéntase, confiese su pecado y apártese. Ahí es donde podemos ver en el versículo 16 y 17, donde el ángel alzó su brazo para destruir a Jerusalén. Sin embargo, David se arrepiente, dice: perdóname, Señor, yo fui el que cometí el pecado, qué tonto que fui, qué necio que fui. Y reconoció su pecado. Si David se hubiera puesto orgulloso, mire, toda esa gente hubiera muerto, aparte de los 70,000 que ya habían muerto. Cuando somos orgullosos, nuestra familia lleva consecuencias, nuestros hijos llevan palo. Nuestra casa lleva palo, nuestras finanzas llevan palo. Hice un negocio, no tomé en cuenta a Dios, me asocié con alguien que no honra a Dios. Y como era muy carga, muy chispe, tenía muchos estudios y muchos títulos, entonces dije: no, mejor es que me va a ir bien. Tontos, y mire, el papá de los tomates. Pero no amaba a Dios ni honraba a Dios. Entonces le fue mal en el negocio, porque usted quería dar el diezmo en su negocio y él no quería, porque él decía: yo está dándole plata a la iglesia, a los pastores, para que se la roben. Porque ese es el concepto mundano, ese concepto del mundo. Cuando más bien a veces los pastores tenemos que poner extras en nuestros dineros para ciertas cosas de la iglesia. Y no nos estamos quejando. Puede ser que haya pastores ladrones, pues sí, de todo hay en la viña del Señor. Pero usted no tiene que hacerle caso al enemigo cuando le ponga esos pensamientos en la mente. David viene y reconoce su pecado y le dice al Señor: por favor, Señor, perdóname, y que este castigo caiga solamente sobre mí, sobre mi casa, pero no toques al pueblo. Y cuando yo cedo ante un pecado, cuando yo cedo ante una tentación, lo primero que yo debo hacer es arrepentirme. Debo decirle: Señor, yo sé que yo me equivoqué. Yo sé que yo fui el que abrí esa puerta. Yo sé que yo me apoyé en mi carne, en mis pensamientos. Yo quise hacer las cosas a mi manera. Yo hice un plan. Yo planeé las cosas. Le seguí el cuento al diablo. Planeé las cosas y luego me fue mal. Pero no fue porque tú no estuvieras ahí protegido.
protegiéndome, fue que yo planeé mi propio planeamiento, hice mi propio plan y por eso las cosas me salieron mal. Por eso no puedo ver lo que estoy viendo. Esto yo me lo busqué. ¿Sabe qué? Durante estos 30 años, un poquito más que tengo yo de servirle al Señor, me he encontrado con mucha gente que después de pecar empiezan a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Y lo primero que hacen cuando están sufriendo las consecuencias de su pecado es enojarse con Dios y apartarse de Dios. Y usted ya no lo vuelve a ver más. Y después en el camino le dicen a uno, no, es que yo pequé contra Dios y ya yo no tuve como cara para levantarme. O sea, ya yo dije, no, hombre, Dios no me va a perdonar. Eso es lo que el diablo le dijo. Pero eso no es así. Porque Dios es un Dios perdonador. Y si usted se arrepiente de todo corazón, Dios le perdona. Dios me perdona. De todo corazón. Arrepentirse de todo corazón. Un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Ahora hablaba con uno de ustedes. Un verdadero arrepentimiento se le va a notar a uno. Cuando de verdad uno se arrepintió, de verdad uno dijo, yo fui el que fallé, yo abrí la puerta, yo cedí a la tentación, pero estoy arrepentido, se le va a notar el cambio, usted se va a enamorar más de Dios, usted va a querer adorarlo más porque se está viendo la misericordia de Dios ahí. O sea, Dios, qué misericordia la tuya, que yo me merecía que mandaras un rayo del cielo y que me partiera en dos y no lo hiciste por puro amor a mí. Cuando yo como he sido de jupón y de cabezón, y de cabezona, que me ha gustado hacer lo que hago, porque a veces nos complace el pecado que hacemos. Pero cuando viene revelación y Dios se revela a nuestro corazón, porque usted cree que David no estaba sintiéndose complacido cuando le dijeron que contaba con 1.100.000 soldados. Oh, 1.100.000 están bajo mi autoridad. Yo les digo, vayan y van, vengan y vienen. Eso significa poder. Y al ser humano le gusta el poder. Pero él se dio cuenta que eso no estaba correcto. Que el poder lo tiene el Señor. El poder lo tiene Dios. Yo no saco adelante mi vida. Yo no logro los planes solo. Yo no saco adelante a mis hijos. Yo no saqué adelante. Yo soy una mujer luchadora. Yo soy una luchona. No, usted sacó adelante a sus hijos porque Dios estuvo con usted. Así de sencillo. Por usted no lo hubiera logrado. Porque somos vulnerables. Y somos finitos y en cualquier momento podemos quedar tirados. Sacó adelante esos hijos, sacó adelante esa casa, sacó adelante todo lo que sacó adelante y está ahí porque Dios estuvo con usted, Dios estuvo conmigo. Entonces el quinto recurso, si ya cedí, porque el quinto y el sexto recurso es si ya cedí. Los 4 anteriores son para no ceder, pero el quinto es si ya caí, si ya cedí, si cometí el pecado que el diablo me incitó y que me puso en mi corazón, ¿qué hago? Confieso mi pecado, me arrepiento y me aparto. Esas son las cosas que debo hacer. Confieso mi pecado, me arrepiento y me aparto. Miren lo que dice la palabra de Dios acá. Voy a leerles. Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. ¿Se da cuenta? Si yo oculto mi pecado, si yo no digo lo que estoy haciendo, lo que me pasó, si lo oculto, no voy a tener prosperidad en mi vida, me va a ir mal. Pero si yo vengo y los confieso y me aparto de ellos, los abandono, ¿qué voy a recibir? Misericordia, pero debo abandonar esos pecados. No es que peco, rezo y empato, no, eso no es así. O sea, yo peco, siento el dolor por ese pecado porque le fallé a Dios, más que a mí mismo me fallé a Dios. Le fallé a Él porque Él confiaba en mí, porque Él me ama a mí, porque me escogió a mí, porque puso sus ojos sobre mí, puso sus ojos sobre ti, tiene planes contigo y luego tú vienes y le vuelves la espalda haciendo lo que a ti te da la gana, a lo que tú crees, a lo que tú piensas. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, uno dice, te fallé, Señor. Te fallé, Señor. Como el hijo pródigo, que siempre esa historia del hijo pródigo ha tocado mi corazón. Él dijo, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra mi padre, con su papá, al que le había fallado porque le dio la espalda al papá. El papá le dio una herencia y ese es nuestro padre, nos ha dado una herencia, una vida eterna. Nosotros ni valoramos la vida eterna cuando estamos cediendo al pecado. Se nos olvida que hay una vida después de este mundo. Aquí hay una vida, aquí tenemos una vida, no sabemos
cuántos años, unos llegan a 70, otros a 80, dice que los más robustos llegan a esa edad, pero hay gente que muere muy joven. ¿Cómo están muriendo jóvenes ahora? Jóvenes, muchachitos de 20 años, 21 años, los matan, mueren por drogas, se suicidan, jovencititos. Pero después de esta vida hay una vida y es eterna, incontable, y no pensamos en eso. Si yo cedo a este pecado, ¿qué va a pasar si el Señor viene hoy y me encuentra a mí pecando? Me encuentra a mí cediendo en todo lo que el diablo me pone, porque el diablo todos los días va a venir a ofrecerte confites. Él no te va a ofrecer cosas guácalas. Él te ofrece confites, cosas bonitas, buenas a la vista, buena al deseo. Así le pasó a Eva. Dice que el árbol era codiciable a la vista. Cuando Satanás le dijo, ¿cómo? Dios les dijo que si ustedes comían de eso iban a morir. No, ese era el angelito malo, ese que digo yo que está aquí. No, morir no. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de eso, los ojitos de ustedes se van a abrir y ustedes van a entender un montón de cosas, y a Dios no le conviene. Y dice que Eva miró el arbolito y dijo, dice la Biblia, que era codiciable a los ojos. Satanás nunca va a venir con cosas guácalas, con cosas feas. Siempre te va a poner ese muchacho más guapo ahí, la chiquilla más bonita, la platita. Mire, usted se va a ganar esta plata, fácil. No va a tener que hacer mucho, fácil, billetera llenita. Pero siempre te va a ofrecer cosas muy bonitas, mucho confite, mucho dulcito, rico, y después te pasa la factura. Por eso es que yo no debo encubrir mis pecados, debo confesárselos al Señor, abandonarlos, apartarme de eso, y voy a recibir misericordia. Santiago 5, 16, 17 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Confiesen sus pecados unos a otros. Cuando aquí se refiere, busque a su líder espiritual, busque a su autoridad espiritual. Pastor, pastora, líder, tengo que decir algo, necesito ayuda, me está pasando esto, estoy haciendo esto, estoy sintiendo esto, porque el diablo lo que quiere es que usted lo oculte, que se quede calladito, que no diga nada, para luego pasarle la factura. Es mejor ir con un corazón humillado y decir, me pasó esto, metí las patas, caí en este pecado, tengo esta debilidad, ayúdenme. Y la oración eficaz del justo es muy poderosa y efectiva, dice aquí la Biblia en Santiago. Cuando nosotros buscamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, para decirles que algo nos está pasando, el Señor definitivamente nos va a levantar a través de esa oración que puedan hacer nuestras autoridades espirituales. Es importantísimo. Y el último recurso, el 6, restaura tu comunión con Dios. Acuérdense, estos dos recursos son si ya caí. Restaura tu comunión con Dios. Sexto recurso espiritual. Restaura tu comunión con Dios. Porque hay gente que después de ceder a una tentación y caer en pecado, no soportan lo que hicieron, se sienten tan mal y Satanás les trae tanta culpa que no se pueden levantar. Y usted los ve allá en la calle haciendo lo que nunca Dios les mandó a hacer, porque no pueden aceptar que le fallaron tanto a Dios. Como hay gente que es caribarro, que caen y culpan a Dios, hay gente que no se puede levantar y que dice, no, o sea, ¿cómo le fallé hacia Dios? No, yo no puedo, yo no puedo, no tengo cara para presentarme delante de Él. Eso también es un engaño del diablo. Usted sí tiene cara, porque usted puede ir, confesar su pecado, apartarse y el Señor lo va a volver a levantar. Así le pasó a David y lo vimos ahí. Señor, por favor, perdóname, yo fui el que pequé y Dios lo mandó a hacer un altar. Haz un altar y hay un montón de significado muy lindo sobre el altar y por qué Dios manda a levantar un altar para detener la peste, esa peste que ya había tocado 70,000 en Israel y ahora iba a tocar en Jerusalén.
Y Dios manda hacer ese altar. Un altar es un lugar donde se establece y se mantiene la relación que había entre el pueblo y Dios. Un altar es para mantener esa consagración, esa relación con Dios, para mantenerla. Ahí yo levanto un altar. Hoy en nuestros tiempos nosotros no levantamos altares porque nosotros somos el altar. Porque nuestro corazón es el altar. ¿Se acuerdan Romanos? Vamos a ver Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio. En los altares se presentaban sacrificios, se llevaban vacas, se llevaban ovejas para presentarlos como sacrificio delante de Dios y hacer las paces. Eso fue lo que hizo David cuando compró ese campo y levantó ahí un altar. ¿Para qué? Para mostrarle a Dios que él quería hacer las paces. Nosotros tenemos un altar que está dentro de nosotros y el sacrificio somos nosotros mismos, nuestro propio cuerpo. Por eso cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos para la iniquidad, para hacer lo malo, para la fornicación, para el adulterio, para el chisme, para la murmuración, para todas las obras de la carne de las que habla Gálatas 5, estamos ofreciendo sacrificio a otro Dios que no es nuestro Dios. Pero cuando nosotros presentamos este cuerpo como sacrificio para Dios, tenemos un altar interno que representa a Dios y se consagra para Él todos los días. Primera Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo eso? En los altares se ponían piedras como memoria. Nosotros somos esas piedras hoy. Usted no ocupa ir a buscar piedritas y poner un altar ahí en su casa. Nosotros somos ese altar. Nosotros somos esas piedras vivas que hablan del sacrificio y de la consagración a Dios. Somos nosotros. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen su nombre. Ya no hacemos altares, ni llevamos ovejas, ni llevamos vacas, ni palomas, ni nada para matar. Nosotros nos matamos a nosotros mismos, nos sacrificamos a nosotros mismos. Nosotros nos ponemos en la mesa del sacrificio. Señor, aquí estoy, yo soy el sacrificio vivo y santo delante de ti. Y ahí es donde restauramos nuestra comunión con Dios después de haber cedido ante una tentación. No está todo perdido. Se dan los recursos para no ceder, pero si cedí, no está todo perdido. Me puedo volver a levantar. La idea es que usted se caiga, pero que se levante. Que si se cayó, se levante rapidito, así, ya. No que se quede ahí tirado. No sé cuántos de ustedes se han caído alguna vez. Y uno le da vergüenza que lo vean cuando uno se cae, ¿cierto? Yo una vez iba por San José con mis medios tacones, ¿verdad? Y se me va metiendo un tacón en un hueco. Ustedes saben las calles de San José, ¿verdad? Que son todas chuecas, llenas de huecos y de todo. Oiga, qué terrible. No me pude agarrar de nadie. Fue rarísimo eso que usted va en el montón de gente y no pude agarrarme de nadie. Nada más cuando sentí y ¡pa! En el suelo pegué el cachete. Después me quedó un morete aquí. Oiga, cuando yo no había ni sentido el pavimento acá en el cachete cuando ya estaba de pie. ¡Qué vergüenza! Yo dije, seguí caminando, claro, me dolía el cachete, pero yo seguí caminando como toda digna. Así deberíamos ser los cristianos cuando cedemos ante una tentación. Porque se dice, vale, a veces se va a ceder. La idea es que no lo hagamos. La idea es que tenemos recursos para no hacerlo. Pero si por A o por B pasara, no le coma el cuento al diablo de que usted no se puede levantar otra vez, ni que usted no puede volver otra vez a servirle al Señor. Y que usted, la idea es que usted no esté a cada rato cediendo. Pero si un día se dio, usted se vuelve a levantar. ¿Y cómo se levanta? Después de 10 años, no, se levanta allí mismo. Ahí cayó y ahí se levantó. Acuérdese de la pastora. No, mi pastora se cayó y para seguir siendo digna y fina, se levantó y nadie se dio cuenta. Yo creo que nadie me vio que me caí.
No sé ni cómo me levanté, fue como un rebote, así, ¡pum, pum! Y el cristiano debería caer y levantarse así, en un 2x3. No me voy a quedar tirado. Caí, sí, pequé, sí, tomé una mala decisión. David lo hizo. David hizo algo incorrecto, mandó a hacer un censo, confió en su fuerza, confió en sí mismo, pero dijo: he sido tonto, perdóname, Señor, perdóname, voy a ir a hacer un altar, voy a ir a volver a restablecer mi comunión contigo. Y fue y levantó ese altar, compró el campo, donde Arauna le dijo: yo te lo regalo. Él le dijo: no voy a ofrecer un sacrificio que no me cueste. Y cuando yo restauro mi comunión con Dios, tengo que ir a orar, tengo que ir a arrodillarme ahí, tengo que ir a su presencia. Alguien una vez me contó que cayó en un pecado. Yo le dije: voy a orar por ti. Y me dijo: no, yo fui el que caí, yo tengo que ir a orar. Y yo dije: esta persona entiende lo que significa caer y levantarse. No esperó que nadie orara por sí, no esperó que, sí, por favor, oren por mí, porque es que, no, se puede. Si usted ocupa la ayuda, se le da, no hay problema en eso. Pero yo dije: es una persona madura, entiende lo que significa esto. No, yo soy el que tengo que ir a arrodillarme y a postrarme, a orar por mí mismo. Yo dije: eso está bien, eso está correcto. Él dijo: no voy a entregar algo que no me cueste. Arauna le estaba dando el campo, todo le estaba dando en sus manos, pero él dijo: no, dámelo, y al precio que ni siquiera le pidió rebaja. Ni siquiera le dijo: dámelo, si querés me lo puedes vender un poquito más barato. No, le dijo: no, dámelo al precio que vale. Yo necesito pagar por ese campo y yo voy a comprar todo lo que necesito, porque no le voy a dar a Dios un sacrificio que no me cueste. ¿Y cuántos queremos levantarnos pero que no nos cueste mucho? No, hay que ir a la presencia de Dios. Si tengo que llorar ahí delante de su presencia, y tengo que encerrarme ahí, y tengo que ayunar, y tengo que rogar por su misericordia, yo lo voy a hacer, porque no le daré a Dios algo que a mí no me cueste, si me quiero levantar. Póngase de pie, vamos a orar. No se distraiga, yo quiero que usted cierre sus ojitos ahí. Hoy terminamos esta serie, y yo esperaría que ustedes la repitan y la vuelvan a escuchar varias veces, porque es importante estar repasando los peligros que me pueden traer a mí ceder, los peligros que me pueden traer a mí entregarle o hacerle caso al enemigo, comerle cuento al diablo. Yo quiero que usted ore ahí solito, ore ahí usted solito. Yo voy a hacer una oración, pero usted haga la oración ahí. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude.